¿Qué tal, chicos, chicas? Primero B. Espero que estén muy bien. Esta es la clase número 12. Luego vamos a trabajar texto de divulgación científica. Ustedes se preguntarán, ¿por qué vemos texto de divulgación científica después de mitos clasificados? Lo unimos porque tanto los mitos como los textos de divulgación científica buscan responder las grandes preguntas del hombre. Si usamos el esquema de Bakhtin que nosotros vimos en la clase número 3, podemos pensar que tanto los mitos como los artículos de divulgación científica lo que hacen es usar el mismo tema dentro de tema, estructura y estilo, ¿se acuerdan? Hablan de lo mismo, de las grandes preguntas del hombre, pero encuentran distintas explicaciones. Los mitos en la religión y los artículos de divulgación en la ciencia. Un ejemplo de esto es lo que estamos viviendo hoy en día con el coronavirus, ¿sí? Nosotros tenemos una explicación científica para esta pandemia. Lo podemos comparar a la peste entre las tribus aqueas en la guerra de Troya, que ustedes lo leyeron en el mito de la cólera de Aquiles, ¿sí? Ahí la explicación que se le da a esa peste no es el hacinamiento, las condiciones materiales que vivían los aqueos en esa guerra, en ese sitio, sino que se tomaba la peste como un castigo de los dioses. Bien, esas son las dos diferencias de las dos cosmovisiones, ¿sí? Para una misma pregunta, ¿qué pasa frente a la peste? Hay dos respuestas posibles. La de los antiguos griegos era mitológica, ¿sí? Religiosa, y la nuestra es científica. Entonces, esta es la razón por la cual unimos textos científicos a textos mitológicos. ¿Qué es un texto de divulgación científica? Tiene como finalidad explicar con un lenguaje sencillo y comprensible los saberes de la ciencia a un público que no es experto ni especializado en estos temas. Adquirir la forma de artículo periodístico, libro, entrevista o documental. Para decirlo con palabras más sencillas, entonces son los textos que nos acercan a la ciencia y a las investigaciones científicas con un lenguaje más sencillo, pero específico. Según lo que vimos de Bakhtin, entonces, en el género discursivo del artículo científico, el tema es científico, la ciencia. Veamos un poco las características del estilo según los géneros discursivos de Bakhtin, ¿sí? Tenemos una relación asimétrica entre el emisor y el receptor porque el autor es un especialista, ¿sí? Sabe mucho más que sus receptores, sus lectores. A su vez, los datos que provee un artículo científico tienen que ser objetivos. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen que estar comprobados, concretos. Por eso decimos que no son meras opiniones personales del autor, ¿no? Sino son datos comprobados científicamente. Por lo tanto, es raro encontrar opiniones de los autores. También tiene un vocabulario técnico o científico, es decir, en estos textos vamos a encontrar palabras específicas de las ciencias que estemos leyendo, biología, astronomía, etc. Por ejemplo, en un texto de astronomía se va a hablar de cuerpos celestes en lugar de planetas, quizás. Ese término cuerpo celeste es mucho más concreto, específico de la ciencia que planeta. Cada ciencia entonces tiene su vocabulario específico y es común que nosotros, las profes y los profes de ciencias naturales, de prácticas del lenguaje, de ciencias sociales, busquemos que ustedes reproduzcan, sepan ese lenguaje. Y en eso muchas veces consisten las evaluaciones que nosotros hacemos, en comprobar si ustedes comprenden esos lenguajes específicos propios de nuestras materias. Pero vuelvo a las características del artículo científico. Vamos a tener siempre fuentes. ¿Qué quiere decir esto? Que si nuestro escritor es periodista, va a citar la fuente de la que extrajo información, ¿sí? Un congreso sobre astronomía o sobre biología, una revista, una publicación académica o científica, etc. Y por último, la última característica, los textos siempre presentan la información en tercera persona, nunca dice yo, el escritor. Todo esto busca darle objetividad, carácter científico a la información que se está presentando. Muy bien, ya vimos el tema, vimos el estilo y falta la estructura, según el esquema de Bakhtin, les repito. Un texto de divulgación científica siempre está estructurado en base a una pregunta inicial, ¿sí? Un interrogante, que puede ser de cualquier tipo, es decir, puede ir desde el surgimiento del mundo, cómo surgió el universo, cómo nació el universo, hasta pavadas como ¿por qué la coca con la Mentos explota? ¿Sí? Entonces, al principio del artículo siempre vamos a encontrar, del texto siempre vamos a encontrar una pregunta inicial que capta nuestra atención. En el desarrollo, la pregunta se va a ir respondiendo con detalle, ¿sí? Ordenadamente. Y en la conclusión, se hace un cierre a la información que se dio y por lo general se plantean nuevas preguntas a raíz de la respuesta que obtuvo el científico.
Por último vamos a ver los recursos, es decir, qué elementos, qué estrategias se utilizan en un texto de divulgación para que un autor, ¿sí?, científico o periodista informado que sabe sobre el tema nos explique a nosotros estos temas complicados. Los recursos son 4 y no solo los encontramos en los textos de divulgación científica, sino también en textos como por ejemplo los manuales que usamos en el colegio y otros libros de carácter escolar o universitario, ¿sí? Los recursos son 4: definición, comparación, ejemplificación y descripción. La definición explicita el significado de un término científico. Por ejemplo, en el texto del Spinning de la clase anterior, ustedes tenían definido que era la energía oscura. El segundo recurso es la comparación y establece semejanzas y diferencias entre dos elementos e ideas, ¿sí? Comparar. Esto en el texto que leyeron estaba en el título incluso, ¿no? Comparar el sistema solar descubierto con un spinner a raíz de su semejanza. El tercer recurso es la ejemplificación, enuncia casos concretos de lo que se explica. Es lo que estoy haciendo ahora al explicarles esto, usando como punto como de ejemplificación el texto de L. Spinner. Y el último recurso es la descripción, se dan las características más distintivas de un fenómeno o objeto. Esto por lo general va de la mano con la definición, ¿sí? Muchas veces para definir ciertos términos los describimos. Piensen cómo le explicarían a alguien, no sé, a un extraterrestre qué es un celular. Bueno, lo describirían, es un aparato cuadrado cuya función es tal y cual, etc. Bien, esto ha sido todo por hoy, no quería abrumarlos, les voy a dejar una consigna muy chiquita en relación a esta explicación que hice virtual. Van a tener que utilizar el mismo texto que utilizaron para la clase pasada, ¿sí? El del Spinner y el sistema solar. Cualquier duda, consulta, sugerencia me lo pueden mandar al mail que ustedes tienen y yo en la medida de lo posible contesto pronto. Espero que tengan una linda semana y que sigan bien. Un abrazo grande. Utilizaron para la clase pasada, ¿sí? El del Spinner y el sistema solar. Cualquier duda, consulta, sugerencia me lo pueden mandar al mail que ustedes tienen y yo en la medida de lo posible contesto pronto. Espero que tengan una linda semana y que sigan bien. Un abrazo grande.